Un cordial saludo para todos. Hoy nos encontramos en una de las copropiedades administradas por Córdoba Arango Administraciones y el día de hoy nos acompaña Juan Camilo Ramírez. Él es experto en todo el tema de plan de manejo adecuado de residuos y bienvenido, Juan Camilo. Valeria, muchas gracias por esta invitación. Gracias a Córdoba Arango también por estos espacios de interacción con todas las comunidades. Y bueno, esperamos poder aprender un poquito de todo este tema ambiental. Cuéntanos, por favor, cuál es la importancia del plan de manejo integral de residuos en las copropiedades. Listo, Valeria, la importancia parte de un sentido plenamente ambiental. Los planes de manejo de residuos sólidos se implementan bajo requerimientos normativos. Tú me estás entrevistando, pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tienes idea o podrías dar un número en toneladas de cuántos residuos se generan en la ciudad de Medellín en un día? No sé, 10.000 toneladas. 10.000 toneladas, es lo que piensas. Bueno, entonces, para entender la importancia, pues hay que entender cuál es el problema. ¿Listo? Entonces, en la ciudad de Medellín somos cerca de 2,5 millones de habitantes. En Medellín se generan 2.500 toneladas de residuos en 24 horas. O sea, si tú piensas en 2.500 toneladas, ya te podrás imaginar ese número tan elevado. En el Valle de Aburrá somos 4 millones de habitantes, se generan cerca de 4.000 toneladas en un día. En Colombia, 50 millones de habitantes, se generan cerca de 12 millones de toneladas de residuos en un año. En nuestro planeta somos cerca de 8.000 millones de personas y se generan 60.000 millones de toneladas de residuos en un año. O sea, son unos números realmente majestuosos. Es una cantidad de residuos los que estamos generando, pero el problema no parte de la generación de los residuos, parte de los indicadores de aprovechamiento. Los residuos tienen un potencial de aprovechamiento de más del 90%. En la ciudad de Medellín los indicadores de aprovechamiento llegan al 27%, 28%. Para Colombia no superan el 18% y para nuestro planeta los indicadores de aprovechamiento únicamente llegan a un 19-20% según Naciones Unidas y el Banco Mundial. Quiere decir eso que a nivel global hasta un 80% de los residuos que generamos de esas 60.000 millones de toneladas están yendo a nuestros ecosistemas, están acabando con nuestros ecosistemas acuáticos, terrestres, aéreos, en ese sentido, digamos que parte todo este tema de legislación, de normativa ambiental, que propende por dar un buen manejo pues, a los residuos que nosotros generamos, buscando, digamos, unas mejores condiciones ambientales. Y en cuanto a esto, Juan Camilo, ¿cuál es ese impacto ambiental que tiene el mal manejo de estos residuos en las copropiedades? Vale, súper importante, el impacto ambiental, no solamente en las copropiedades, sino, digamos, a nivel ciudad, porque es que los residuos que generamos en una copropiedad también parte, digamos de manera externa, podemos encontrar dificultades. Muchas de las personas pensamos de que las dificultades de los residuos únicamente se derivan pues por que se ven mal, la ciudad o nuestra copropiedad se ve sucia porque huelen mal. Pues uno de los problemas en las copropiedades es que puede incentivar malos olores, proliferación de vectores, insectos rastreros, roedores, daños locativos, estructurales, taponamiento de tubería, redes de alcantarillado. Eh, pero digamos que sí son problemas, pero ojalá, digamos, los problemas ambientales o los impactos ambientales generados de la mala disposición de los residuos fueran únicamente estos. Realmente los problemas que se ocasionan son de contaminación de los recursos de vida, agua, cielo, aire y tierra. Entonces, digamos que el problema es bastante amplio, es bastante grande. Juan Camilo, y cuéntanos, ¿qué tipos de residuos existen y cómo se reciclan? Claro que sí. Los residuos que nosotros generamos en nuestras viviendas de orden doméstico, podríamos nombrarlos dentro de una caracterización o digamos un código de colores que existe a nivel nacional, a nivel normativo también en los municipios y que tiene que ver, sería el color blanco para los residuos aprovechables,
Dentro de los residuos aprovechables, pues entendemos que son los residuos reciclables: cartones y papeles, metales, vidrios y plásticos de todos los tipos, ¿cierto? El siguiente grupo de residuos son los residuos no aprovechables, que para esto se define el color negro. Los residuos no aprovechables u ordinarios serían los residuos de papel sanitario, pañales, residuos de barrido, icopores, elementos impregnados de mucha grasa, muy sucios, papeles metalizados de golosinas, de mecato, por ejemplo, colillas de cigarrillo barrido, que corresponden al color negro. Y para el color verde se definen los residuos orgánicos biodegradables, que son básicamente desechos de comida. Hay una pequeña caracterización que se hace para los residuos aprovechables, no aprovechables y residuos orgánicos, pero hay otros. ¿Y qué otros residuos existen que de pronto no son tan mencionados? Claro que sí. Otros grupos de residuos especiales, que son de gran tamaño, que no pueden ser recolectados en la ruta habitual que realiza la empresa de aseo municipal. Por ejemplo, este mueble, si yo en mi casa ya no quiero este mueble, pues primero no lo puedo sacar al corredor de la copropiedad. Tampoco se lo puedo entregar a los empleados de oficios varios y decirle, guárdelo en el cuarto de acopio, por favor. Sino que lo que debemos hacer en nuestras viviendas es permanecer con ellos, no solamente el mueble, sino un televisor, elementos grandes, solicitar la recolección a la empresa de aseo municipal. Ya ellos programan un día, vienen a la copropiedad, se llevan ese residuo y le dan un proceso de aprovechamiento adecuado. Otro tipo de residuos son los residuos peligrosos, de orden doméstico: luminarias, medicamentos, baterías y pilas, que para todas las copropiedades de Córdoba Arango se cuenta con unos puntos limpios ubicadas en las zonas comunes de las copropiedades, donde los habitantes directamente se pueden desplazar, ya no tienen que buscar un centro comercial, digamos un punto limpio para llevar sus pilas, sino que directamente en la copropiedad lo llevan a estos puntos, lo colocan de manera selectiva de acuerdo a la rotulación que tiene cada uno de estos recipientes, que ya posteriormente empresas con licencia ambiental se encargan de venir a recolectarlos y darles una disposición adecuada. Y por último, parte de ese otro pequeño grupo de residuos que también generamos, no tanto como los principales, son los aceites de cocina. Desde la parte ambiental, pues un solo litro de aceite puede contaminar hasta 1000 litros de agua. También genera obstrucciones en nuestras tuberías, daños locativos, estructurales, sirve de alimento a insectos rastreros, roedores. O sea, hay una serie de problemas derivados del mal manejo de los residuos, que básicamente el mal manejo es arrojarlo por los desagües de los lavaplatos. Entonces nunca debemos realizar esta acción. Algunas personas lo congelan, luego lo tiran por el ducto, eso denota pues digamos una conciencia ambiental, pero tampoco es adecuado, ya que luego se descongelan en los cuartos, generan algunos problemas. Lo que debemos hacer es depositarlo en envases plásticos, taparlos muy bien y dejarlo en los puntos fijos que tenemos en cada uno de los pisos, en las copropiedades que tienen torres. Hay otras copropiedades que son de casas que no tienen puntos fijos, se los deben entregar a los empleados en la ruta de recolección que realizan por las casas, para que ya los empleados lo depositen en unos bidones y sean empresas externas quienes se encargan del proceso de recolección para reincorporar estos residuos como materia prima para la elaboración de biocombustibles. Ahora que mencionas esos residuos y nos vamos a casos prácticos, en el caso de las cajas de pizza o latas de atún. Vale, sí, mira, la caja de pizza es un cartón, es un elemento reciclable. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces esa caja de pizza llega muy sucia, ¿cierto? Entonces, cuando un elemento reciclable está muy sucio, pues ya pierde sus propiedades de aprovechamiento y no permite que sea reciclado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Cuando llegue la pizza, si la podemos cambiar de inmediato a otro recipiente, ¿cierto? Alguna bandeja, para evitar que la caja se siga ensuciando, lo podemos hacer de inmediato. Pero si ya esa caja, si lo hacemos, podemos depositar la caja de pizza en los puntos para residuos reciclables. Pero si ya está muy sucia, tampoco la arrojamos por los ductos completa, sino que lo que buscamos es partirla en algunos pedacitos,
para arrojarlas ya por los ductos. El caso de la lata, del enlatado, ¿cierto? Pasa lo mismo, está impregnado de atún, debemos entender que los residuos reciclables no tienen una periodicidad tan pronta para la recolección como los residuos no reciclables, como la basura o lo que se lleva al carro recolector, sino que estos residuos duran en la copropiedad hasta 12, 15 días, ya que son recolectados por los empleados, se acopian en la zona de almacenamiento de residuos reciclables y permanecen durante 10, 12 días. Si esa lata de atún está sucia y dura ahí todo este tiempo, pues nos va a generar una serie de problemas a la copropiedad con proliferación de algunos bichos que no nos gusta tener. Entonces, digamos que sí, esos dos punticos es importante. Bueno, y otra cosa es que en Córdoba Arango se realizan unas capacitaciones sobre el manejo integral de estos residuos. ¿Por qué es importante asistir a estas capacitaciones? Listo, vale. Mira, cuando tú me hablabas hace un momento de la importancia de los PEMIRs, de estos sistemas de gestión ambiental, es importante y es fundamental entender que los PEMIRs se implementan por requerimiento normativo. Hay una normatividad nacional, hay una normatividad local, municipal, hay unos decretos que exigen la implementación de un plan de manejo integral de residuos sólidos. Dentro de esos procesos, de esas exigencias, se exige también o se busca realizar procesos educativos y de sensibilización con las comunidades, revisar todo el tema de acopios en las copropiedades, o sea, realizar un proceso de diagnóstico completo que posteriormente permita formular las medidas para fortalecer los procesos actuales que vienen implementando en las copropiedades, que definitivamente encontramos muchos procesos muy buenos, poderlos fortalecer y poder implementar los que no se están ejecutando. Entonces, no solamente dentro de los PEMIRs está ese proceso educativo de sensibilización, que es uno de los componentes más importantes, sino que también hay una serie de procesos de prevención, minimización, manejo interno, horarios, manejo externo, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de residuos. En las capacitaciones, algunas grupales, otras puerta a puerta, lo que se busca es concientizar a las personas sobre la importancia de la separación de los residuos. Nada menos, digamos que por eso yo abarco el tema, vale, que es tan importante de reconocer cuál es la problemática. No podemos llegar a una comunidad informándole, usted genera este residuo, genera este y genera este, dispóngalo de esta forma. Digamos que lo que debemos hacer es informarle cuáles son esos impactos ambientales, que es nuestra casa común, que es nuestro territorio, que tiene una importancia colectiva, global, para reconocer cuál es primero la problemática, para ya luego poder entender qué es lo que debemos hacer y en ese sentido asumir un pensamiento reflexivo y también crítico, que es lo que nos permite cambiar nuestros hábitos de consumo y desecho. Juan Camilo, y para las personas que no saben cómo se realiza ese proceso o cómo se organiza dentro de las copropiedades todo el tema del plan de manejo de residuos. Claro, vale. Digamos que todo el proceso de organización parte principalmente, como te mencionaba hace un momento, de realizar un diagnóstico que nos permite reconocer en qué estado se encuentra la copropiedad de acuerdo a los criterios de ley. Sin embargo, es importante aclarar que no solamente pues, el personal técnico encargado de estos procesos debe apoyarse en unos criterios de ley, sino también justamente en unos criterios propios que nosotros consideramos que son convenientes y que terminan implementándose, digamos, para el bien y para el fortalecimiento de la gestión ambiental de todos los residuos al interior de las copropiedades. Entonces, básicamente hay unos requerimientos de ley y otros técnicos para su implementación. Juan Camilo, y escuchamos un tema por ahí sobre la tarifa multiusuario. ¿Nos puedes explicar en qué consiste? Bueno, la tarifa multiusuario es una resolución establecida por la Comisión de Regulación de Saneamiento y Agua Potable en Colombia, en el cual las organizaciones regidas por el régimen de propiedad horizontal PH se pueden adherir a un cobro, digamos, conjunto, no individual, un cobro global por la recolección de sus residuos. En este caso, en una copropiedad se realiza un cobro de manera individual en la cuenta de los servicios para cada uno de los apartamentos. Entonces, cuando, digamos, nos adherimos a este sistema de modalidad de cobro de recolección de residuos por multiusuarios,
ya nos llega un cobro global, un cobro que llega directamente a la razón social de la copropiedad y que luego se distribuye entre los generadores. Para realizar este proceso, pues primero es muy importante entender que el hecho de tener un PEMIRS no significa que ya podamos, digamos, acceder a este beneficio. Este beneficio es una posibilidad existente, no es un hecho cuando se tiene un PEMIRS. Entonces se realizan algunos procesos ante la empresa prestadora del servicio público de aseo municipal. Se solicita el proceso de aforo donde viene la empresa, digamos, hace unos pesajes durante un periodo de tiempo, determina cuántos residuos se generan en la copropiedad y ya establece un cobro global que llega al conjunto residencial y luego es distribuido. Se puede pensar que se logra disminuir hasta en un 50-60%, digamos, el cobro existente actualmente al cobro global que se realiza. Juan Camilo, y ahora para finalizar, ¿cada cuánto se debe realizar ese plan de seguimiento al plan de manejo de residuos sólidos? Bueno, primero, si existe una copropiedad que no tiene implementado el plan de manejo de residuos sólidos, debe realizarlo de manera inmediata. En Envigado, por ejemplo, existe el decreto 219 del año 2013, para Medellín el decreto 0440 de 2009. Son decretos vigentes que ya tienen cierto tiempo de antigüedad y que exigen una implementación casi que inmediata. Pero también de acuerdo a esta normatividad es importante reconocer que se debe hacer un proceso de seguimiento, actualización de manera anual. Digamos que las autoridades exigen la presentación de unos indicadores de generación y otro tipo de indicadores y metas propuestas de manera anual. Pero más que eso, lo más importante es dar una continuidad permanente. Debe ser, digamos, durante todo el tiempo, un proceso de seguimiento para fortalecer y para hacer una revisión continua de todos los procesos que se vienen implementando. Listo, Juan Camilo, muchas gracias por este espacio. Esperamos verte en otro próximo video. Muchas gracias a ustedes y yo también espero que nos volvamos a ver para seguir aprendiendo de todo este tema tan importante como es el tema ambiental y el cuidado de nuestra casa común.